Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel, a todos los que invocan el nombre del Elohim de Israel, específicamente el nombre de Yeshua. Shavuot a los que escucharán este mensaje a lo largo de la semana. En esta ocasión, en este Shabbat, voy a seguir con la parte 6 de la serie El Goel, el Redentor y las leyes de la redención. Queda pendiente este tema y no vamos a dejarlo en olvido, así que voy a continuar con una sexta parte para los que no escucharon hasta aquí, las primeras cinco temas anteriores. Les invito a que escuchen específicamente la primera, la segunda parte y quizás la tercera, porque tratan específicamente sobre las leyes de la redención. En esta ocasión vamos a seguir con algunas evidencias más para conocer quién es el Elohim de Israel entre lo dicho y lo hecho, ¿verdad? Porque eso es importante, ¿no? Eh, entonces, con el espíritu del Elohim de Israel, con su ayuda, con su guía, pues damos curso al tema de las escrituras para este día. Pues desde el origen de la humanidad y con el comienzo de la manifestación del pecado, rebeldía, se hizo manifiesta la existencia de una obra de redención que tiene por objetivo restaurar al ser humano a su condición original de libertad y perfección. Con la aparición de la conciencia de pecado, y eso vino inmediatamente después de que Adán comió de la fruta, y Elohim le preguntó, ¿qué has hecho? Pues la acción enseguida se vio, enseguida pasó a defensa, ¿no? Porque se activó la conciencia del mal que hizo. Entonces, siempre en este caso la gente trata de excusarse, de evadir, de buscar una puerta de refugio, ¿no? Inmediatamente apareció también la esperanza en un Goel. Al mismo momento, cuando llegó el pecado, vino también la promesa sobre un redentor, sobre un Goel. Las familias de las personas que creyeron en la promesa de que vendría un redentor esperaban su llegada en cada varón nacido. Esperaban al ungido capaz de recuperar el dominio que Adán perdió. Con el paso de las generaciones, el cielo pues habló y determinó que el Redentor ungido vendría de la casa de Abraham para separar las naciones, los linajes de la faz de la tierra, en una cierta específica rama, una cierta familia de donde el, el Redentor, la esperanza de todos, ¿no? Iba a venir en Abraham. Luego vendría, se enfatizó que vendría de su hijo Isaac, y a este se le fue asegurado que la promesa se cumpliría por medio de la descendencia de su hijo menor, es decir, de Jacob. Siempre en este caso fue elegido el segundo. En lugar del primogénito, que era la esperanza de los padres, por este llevará mi nombre, este será el ungido, en este se cumplirá la promesa. Pero el hombre piensa como piensa, Elohim es quien bendice porque él sabe mejor la actitud y conoce el futuro. Gracias. eh, por misericordia, ¿no? Tenemos reveladas estos detalles y así podemos ver qué maravilloso es nuestro Elohim en saber desde antes y indicar el buen camino desde con tiempo de antes. A través de Jacob se nos indicó que el Mashiach habría de venir de su hijo Yehudá, para que luego, es decir, Yehudá es el nombre que se conoce en español como Judá o Judas, para que luego después de este tribu fuera elegida la casa de Isaí y de ella. Saben que Isaí tuvo 7 hijos, fue elegido el séptimo, David, ¿no? David era el más pequeño de todos los hijos. Y Samuel, pues, con la providencia de Elohim, sabiendo su corazón, a este lo ungió para ser rey sobre Israel. Y David tuvo también varios hijos, así que la promesa fue ubicada en la semilla de Salomón, de donde vendría el Salvador de Israel, según la promesa, que levantaría el pecado de todo el mundo, por un propósito específico, indicado desde antaño mediante las profecías que habitan dentro de las leyes de la Torá, por la ley del levirato, sobre el cual hemos hablado, es la parte anterior, y por eso he dicho, los que no escucharon hasta aquí, más vale que escuchen las primeras partes y después esta presentación para que tenga la coherencia de lo que estamos compartiendo y de lo que las escrituras enseñan, ¿no? A través de la ley del levirato hemos probado que Yeshua desciende de la casa de Natán. Natán era hijo de David. Y aunque Natán murió sin dejar herederos,
¿vale? Entonces fue Salomón quien hizo posible hacer crecer un retoño a la casa de su hermano difunto, y aquí está lo que las escrituras en hebreo llama el Zemah HaMashiach, es decir, la semilla, la raíz, el retoño, que es el ungido, el redentor, linaje de David, de la casa de Natán, juntando en sí la promesa del rey heredero eterno. Una promesa que fue dicha a David mediante Salomón. Aunque el linaje de Yeshua fue atribuido a la casa de Natán, quien era hijo de David, esto es solo formalmente para preservar la memoria de Natán en Israel y como acto de seguridad social para su esposa viuda. Como vimos en las partes anteriores, por lo general, la mujer no recibe títulos de herencia en Israel, en la tradición hebrea. Razón por la cual fue necesaria la ley del levirato, a fin de que las mujeres viudas puedan tener dominio sobre la herencia de su difunto esposo. La mujer viuda heredaba los bienes del difunto en virtud del niño varón que éste tenía de parte de su esposo, mientras obviamente vivía, o mediante el levirato, es decir, de parte del siguiente hermano, que tenía que cumplir con su deber de redentor, Goel, ¿vale? Hacia la casa de su hermano. En este caso, no se consideraba pecado el acto íntimo entre cuñados, ya que no se trataba de un asunto de placer o de deseo carnal, sino de obligación moral a fin de preservar la línea genealógica del difunto esposo. Dicho todo esto, llegamos a leer que Yeshua vino a los suyos. Es lo que se enseña en el libro de Juan capítulo 1, verso 11. Libro de Yohanan capítulo 1, verso 11. Vino a su casa y los suyos, a los suyos, ¿no? No sé si alguna vez se les ha ocurrido preguntar, ¿por qué dice que vino a los suyos? Vino a su casa. Por una parte es lógico que un hebreo nazca en una casa hebrea. Así que es un poco raro y redundante decir que un judío viene de Judá. Porque ¿de dónde si no va a venir un judío? Es obvio que de una casa judía. Decir que vino a los suyos porque era un descendiente de Judá es un sinsentido, ya que eso es obvio. Entonces, ¿qué quiere decir que vino y esto a los suyos? ¿Se preguntaron alguna vez por qué eran suyos los del pueblo de Israel? Para hallar esa respuesta a esas dos preguntas, ¿por qué vino y por qué a los de su casa? Siempre hay que regresar al Tanaj. El Tanaj contesta a todas las preguntas que uno puede hacerse al leer el Brit Hadashah. Aquel que no busque la respuesta en el Tanaj malinterpretará todo para su propia perdición y la de los que creen en dicha interpretación. Por eso, siempre estamos regresando al Tanaj, regresamos a la raíz de nuestra fe, porque es el Tanaj el fundamento sobre el cual se edifica la fe hebrea. En la luz de lo que se enseña en el Tanaj, es más fácil que se entienda lo que sucedió, lo que se escribió, lo que se cumplió, como quieren ver el asunto, en los escritos apostólicos. Por lo general, los escritos apostólicos describen la obra de Yeshua específicamente en la luz de las obligaciones que incumben al Goel, pero en ciertos contextos dejan entrever su identidad más allá de su apariencia como hijo de Adán, como persona, como humano, ¿no? En su condición de pariente cercano. Más allá de esta apariencia, como hijo del carpintero, como era también conocido, hay ciertos textos, ciertos contextos, como las dos preguntas que puse, que hace o indica que la mente de uno debe centrarse en algo mayor, ¿no? Ver su identidad más allá de su apariencia. Para usar un entendimiento de por qué el Elohim de Israel es también el Redentor de Israel, hasta verlo en la condición efectiva redimiendo a los suyos, a los suyos, es imprescindible conocer a Yeshua más allá de lo que conocen como el Cordero o el Salvador. Ese término genérico como que todo lo sabe, el Salvador. En metáforas hebreas específicas, el cielo no se reveló como Israel fue elegido para ser pueblo de Elohim, hasta que él se comprometió con Israel, tal como se comprometen entre sí dos miembros de una pareja en un matrimonio. Las escrituras describen a Israel como una cría recién parida que el Elohim viviente encontró abandonada, apenas viviendo, todavía pateando en su sangre. Si conocen las escrituras, recordarán por dónde está esta referencia. De todas formas, a su debido tiempo vamos a hablar sobre ellas, citándolas, ¿vale?
Declara las escrituras que Elohim la tomó consigo, la limpió de su sangre, le dio alimento y le ayudó a crecer. Israel se convirtió en una joven bella y él la llenó de regalos hasta que al final la desposó. Cuando ella maduró, Cuando ella maduró, se olvidó de aquel que le había cuidado y con quien se había comprometido. Se fue ofreciéndose a todo aquel con quien quiso intimar. Ella regaló a sus amantes los regalos que el Elohim viviente le había dado, de tal modo que el propio lenguaje hebreo la describe peor que a una ramera. Por una conducta terca y continuamente descarada, el Elohim viviente no tuvo más alternativa que darle una carta de repudio, dejándola que siga en sus propios caminos descarados. Un dato que les voy a decir para que no olviden y que tengan en cuenta. Hay quienes refutan que a la casa de Judá no se le dio la carta de despido, porque claro, en Tanaj solamente se está hablando de la casa de Efraín. No se estaba hablando de la casa de Judá y esto por una razón o condicionada, mejor dicho, de la promesa a David en cuanto al Mashiach, a Shiloh, ¿vale? De la promesa que vino de Jacob, mejor dicho, una estrella de Balaam, mejor dicho. Este vio una estrella que nacerá en Israel, ¿no? Y Jacob dijo, en su mano será la vara del reinado, este Shiloh, ¿no? Esta vara se dividió en dos. Y en Ezequiel 37 se rejuntan otra vez, que los dos reinos divididos formarán una misma nación. Vale, a una parte de Israel se le dio carta de repudio a Efraín. Debido a las promesas, la casa de Judá fue mantenida intacta y protegida hasta que vino Shiloh. Cuando vino Shiloh, tomó la vara del reinado, y la casa de Judá, a ella se le dijo, ¿cuántas veces no quise reunirte? Es decir, quise preservar tu identidad, tu dominio, no quisiste. Por ende, tu casa quedará desamparada, vacía. Es como decir despedido. ¿Hasta qué dirás? ¿No? Aquí la condición limitada del tiempo es una profecía en sí mismo. Si se fijan bien en la cita Mateo 23-24, no hay un despido para que siempre jamás se olvide de Israel. Eso es mal en el concepto que tiene el cristianismo de la dogma del reemplazo. Nunca. La misma palabra que ellos no ven condiciona a Israel, la casa de Judá, de el momento cuando reconocerá que lo que vamos a estudiar cuando vamos a llegar al libro de Zacarías, mirarán a mí, a quien han traspasado, y llorarán como se llora por el primogénito perdido. Y como dice en el libro de Osea, que también tanto Zacarías como Osea, dos libros maravillosos, lo tenemos abierto sobre la mesa en la serie Profecías al Día, está escrito, por fin me conocerás. Pues llegará el momento cuando, como menciona en otros contextos en el Tanaj, se le quitará el velo y verán, sabrán y dirán, bendito es el que vino en el nombre de Adonai, porque esa forma de expresión lo atribuía a todos los peregrinos que iban al templo, porque venían de buen corazón. Así van a recibir a Yeshua porque vino siendo quien es en virtud de lo que es y lo reconocerás como tal. Me lo conocerán, ya no me llamarán Señor, sino Ishi, Baal. No dirá más Baal, Señor mío, sino que me llamarán esposo. Bueno, sobre eso vamos a hablar a continuación. Todo lo que estuve hablando, comentando antes, son pocas palabras, mucho contenido. Es el lenguaje específico hebreo. Hay larga historia para explicar todo. Tratan de adquirir la mente hebrea para que entienda lo que estoy compartiendo y así de ver el desarrollo de los términos que estoy usando, como esposo, regalo, intimar, te encontró pateando en tu sangre, ¿no? Por aquí ese sentido, pues como pariente resida, joven, bella, regalos, todo eso, esos son términos que expresan mucho más de lo que se puede entender en las meras palabras. Haría falta todo un mes para hablar en detalle de toda la historia contenida en las metáforas que he reproducido en este solo párrafo. Las metáforas son una forma sencilla de encriptar y resumir grandes enseñanzas en pocas palabras. Si nuestras mentes fueran hebreas, nos resultaría mucho más sencillo comprender esos asuntos. Hará falta muchas horas de estudio como estas para que logremos recuperar este contenido. Bueno, sepamos que las escrituras mencionan que esta muchacha, Israel, es decir, se prostituyó con muchas deidades, ¿no? Por ende, pero nunca declaran que contrajo matrimonio con otro varón.
es decir, con otra deidad. Este detalle permite, es fundamental. Algunos que desconocen las leyes matrimoniales y las leyes de la Torá confunden y niegan a Yeshua por ese derecho y confunden a su padre con el padre con el hijo, porque no hace diferencia entre el papá de Israel, esposo de Israel, y el padre de Yeshua. Este detalle permite al Elohim viviente expresar su amor incondicional, tratando de reconquistarla a este pueblo hebreo, a quien él juró amor eterno. Todo esto lo vamos a mostrar y respaldar con citas a medida que sigamos investigando el libro del profeta Oseas, en la serie que tenemos abierta Profecías al Día. Mientras los escritos apostólicos nos describen cómo el Redentor cumplió con sus deberes redentores, los escritos proféticos nos revelan lo que él prometió que hará a favor de su pueblo, mujer descarada, ¿vale? Pueblo, mujer, idolatro, pues descarado, sirvió a otras deidades. Entendemos que eso es un adulterio espiritual. Así que para entender el porqué de todo lo que hizo el Mashiach, se debe analizar lo que se prometió y sobre todo quién es el que prometió, que haría el favor a Israel de redimirlo, purificarlo y restaurarlo a su condición privilegiada. A su vez, para conocer quién es el Elohim de Israel, aquel que hizo un montón de promesas en el Tanaj, mostrando en detalle qué paso seguiría a fin de reconquistar el amor y la atención de su prometida descarada, es imprescindible saber lo que los apóstoles relataron sobre el porqué de la venida de Yeshua y su obra. Habiendo hecho esta introducción, pues vamos a nuestro tema, donde vamos a tratar el contenido de solo dos citas, las cuales nos revelan quién es el Goel, el Redentor, que redime a Israel empezando con lo que fue dicho y terminando con lo que fue hecho. Porque en Brit Hadashah podemos leer lo que se hizo. ¿Dónde vemos las promesas? Pues en el Tanaj, ¿no? La primera cita nos habla sobre el Goel y lo muestra aplicando las leyes de la redención en Isaías 54, verso 8. Vamos a leer todo el contenido, voy a leer todo el capítulo para rescatar ciertos detalles. Este es un capítulo digno de ser estudiado en la serie Profecías al Día, ya que describe de manera excelente los propósitos de la obra de redención. Cómo se convierte una ramera descarada en toda una reina digna de su título es una obra maestra. Así que voy a hacer lectura rápida para llegar a nuestra cita. Está en Isaías 54, verso 8. Isaías 50, un segundito. Verso 8. Bueno, voy a leer todo el capítulo. Grita de júbilo estéril, que no das a luz. Le voy leyendo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? Claro, la mujer, Israel, como no llegó a tener intimidad con el Elohim de Israel, no siguió sus pasos, no obedeció a la Torah, no fue bendecida con hijos, ¿no? Al estilo, aquí se describe el estilo de Rachel, quien aunque amaba y el Elohim de Israel la amaba, a causa de su transgresión, porque llevaba consigo las deidades paganas de su padre, no tenía bendición. Entonces no podría multiplicar el fruto de su vientre. No podía tener fruto. Era estéril. ¿Vale? Eh, es por eso que aquí se compara tú estéril que no das a luz. Es una alusión para que con la mente conectando con el contexto donde se repite estos detalles podamos ver cómo es descrita Israel. Pues con razón, como en este caso no solamente que en este contexto se presenta como una ramera, en aquel caso se presenta como idolatra porque llevaba las deidades de su padre, se lo lleva consigo. Entiendan la conexión, no me voy a quedar en los detalles para llegar a nuestra cita, ¿no? Rompe en gritos de júbilo, aquí está la promesa y alegría, lo que no ha tenido dolor, la que no ha tenido dolores, que más son los hijos de la abandonada, porque fueron despojados, se le dio carta de divorcio, que los hijos de la casada, dice Adonai. Es decir, una que es casada, pues tiene sus hijos, pero Israel, que fue desechado, tendrá mucho más, aunque bueno, por comparación, dice Adonai, ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas se extiende, no te detengas, alarga tus
sogas tus clavijas asegura. Esas son citas maravillosas en cuanto a lo que está por venir, ya que se observa el Estado israelí muy chiquitín, cuando la descendencia de los redimidos será mucho más grande y la tierra prometida de hecho no se limita a 60 por 150 kilómetros cuadrados, sino desde el Eufrates hasta el Nilo. Por ende, a los que residentes que sobrevivirán de la casa de Judá, que sobrevivirán en pie y se aferrarán al Elohim de Israel, reconociéndolo, llorando cada uno en su casa con su tienda por las familias, como está en el libro de Joel capítulo 3, que profecía todavía pendiente. Ellos tendrán que entender, hay que derrumbar las murallas, bueno, irreales, porque vimos que Elohim quiere una ciudad sin muros en el libro de Zacarías, ¿no? ¿Por qué? Por la extensión de la tierra prometida a los redimidos comienza de Eufrates hasta el Nilo, ¿vale? Esa es la tierra prometida para que lo sepan, si acaso no lo saben ya. No temas, no te avergüences, ni te sonrojes, que no quedarás confundida. Es la promesa a una ramera, pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás, y la afrenta de tu viudez no se recordará jamás, porque no había prosperidad, no había bendición, claro, por la forma idólatra de cómo convivía. Vergüenza de tu mocedad olvidarás. ¿Por qué? Porque hay posibilidad a través de la teshuvá, del arrepentimiento, al estilo del hijo pródigo, cuando vuelve a su Elohim, sea restaurada, perdonada y repuesta en la posición anterior como hijo. Eso es Brit Hadasha. Eso es entrar en la alianza renovada, porque lo que antes se rompió a causa de la transgresión se restaura en virtud de la obra redentora. Y una obra que se hace no con sangre de cordero, sino con el propio sangre del Yeshua, del Redentor, ¿no? Porque tu esposo es tu hacedor. Eso es una cita clave, verso 5. Tu esposo es tu hacedor. Adonai Sebaot es su nombre. Él te rescatará, dice. Bueno, en el hebreo está el término Gaal, ¿no? De donde viene identificándose el Goel. El santo de Israel, Elohim de toda la tierra se llama. Porque como mujer abandonada y de contristado espíritu te llamó Adonai, y la mujer de la juventud es repudiada, dice tu Elohim. Y, bueno, de hecho, el texto suena en Reina Valera como continuo. Lo pone mejor aquí en Corona de Jerusalén. Y la mujer y la mujer de la juventud es repudiada. Aparece como interrogante, como pregunta. Y me parece mejor en ese sentido. ¿Por qué? Aquí se conecta, se puede entender en la luz de Malaquías, donde a los sacerdotes pues prestaron como mujeres otras, más bellas, más jóvenes, yo qué sé, con otra apariencia, no lo sé, pero olvidaron de sus esposas hebreas y se ligaron a otras, ¿no? Entonces, Elohim le manda una palabra y le dice, porque olvidaste la mujer de tu juventud, tengo algo en tu contra, ¿no? En ese sentido, Elohim no es persona, él no cambia a causa de la apariencia o de los intereses, del gusto, del placer de la carne. Él es perpetuo siempre y su amor no se limita a, al estado de como uno, de lo que está haciendo uno, de cómo está viviendo. Le da la oportunidad de que vuelva. No desecha por la transgresión, trata de restaurar la nación para que vuelva en su estado original para cumplir con los propósitos que Él tiene, para llevarlo a la altura de la estatura, la madurez, la plenitud del Elohim, que es Yeshua, como aparece en Brit Hadashah, que es la cabeza de la congregación. Por eso, la mujer de tu juventud es repudiada, es decir, podría, en otras palabras, olvidar Elohim a la niña que él creció y con quien él le prometió amor perpetuo. Pues obviamente sabemos que no, porque él no es hombre para que cambie. Por un breve instante te abandoné, dice el verso 7, pero con gran compasión te recogeré. Bueno, hasta aquí quedamos. El capítulo es bastante interesante. En el verso 13 menciona, tus hijos serán discípulos de Adonai y será grande la dicha de tus hijos. Ese es maravilloso porque eso es el valor que Elohim escoge a los que son considerados como nada,
y los hace príncipes, reyes y sacerdotes. Y sobre todo el verso 14 es maravilloso, el que más me encanta, que dice así, en las ediciones cristianas mesiánicas del Elohim de este mundo, en amor serás consolidada. ¿A que sí? Eso está diciendo, eso es lo que gustaría a todos creer. Bueno, yo en mis escrituras, que es hebrea, y como hebreo estoy leyendo, en justicia serás consolidada. Entonces, que sepan bien claro por qué tanto me encanta la justicia y hago más hincapié en esta, como mi nombre lo reclama, eh, que en el amor. En justicia serás consolidada, ¿no? El fundamento de la fe hebrea se edifica sobre la justicia. Y la justicia, pues es la mano derecha del amor. Así que van de mano, se besan, se juntan las dos, no se pueden dividir. Siempre y cuando se revierten las cosas, van mal. Se convierte en evangelio ajeno, en evangelio barato, ¿no? En justicia serás consolidada. Y el verso 15 tiene aquí una cita bastante bien claro dentro del contexto del futuro a lo largo de 1000 años. Es aquí donde se aplicará, si alguien te ataca, no será de parte mía. Eso es relevante, dando el contexto del pasado. Quien quiera que te ataque, contra ti se estallará, ¿no? Es decir, el escudo de la protección será bendición para los demás y el enemigo, aunque existirá fuera del reino de los redimidos, aunque quiera hacer daño, pues será daño a sí mismo, ¿no? Eso, de paso, no se le menciona porque no sé si algún día vamos a compartir este capítulo importantísimo, ¿no? En cuanto lo que revela el futuro. Antes de leer la cita del verso 8, diré que Adonai no está limitado al tiempo y por tanto para él el tiempo es poco, aunque para nosotros sean 2800 años desde cuando vino esta palabra, desde cuando Israel se le dio carta de divorcio. Leamos la cita. Es la primera de dos citas que vamos a tratar en esta ocasión. Uf, ya llegué a mitad del audio y todavía no he citado la cita. Isaías 54, verso 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Adonai, tu redentor. Aquí volvemos a ver que en verso 5 se menciona la redención, que Él tiene la redención, y aquí, ¿quién es el redentor? Pues el redentor es Adonai. Vamos a verlo, volver a la cita, espera un momento, volver al programa. Eh, tu esposo, ¿quién es el redentor? En el verso 8 dice Adonai, tu redentor, que arranqué a Israel, ocultó su rostro. Vimos en otras presentaciones qué significa que Elohim oculte su rostro y que revele su rostro, ¿no? La bendición dice Paná Beleja, es decir, para que el rostro de Adonai resplandezca sobre ti, ¿no? Entonces, eso es un privilegio. Cuando Elohim esconde el rostro, ay, ¿no? Entonces, dice, por un breve tiempo, en un furor, momentos de furor, a causa, obviamente, porque es un Elohim celoso, también se compara con una persona que tiene sentimiento y ve a su esposa, pues a su novia comprometida con él que se va con otro. Entonces es mal. Para que entendamos, se expresa en términos humanos para que podamos entender un poquito el sentimiento de lo que para él significa que el pueblo se va a idolatrar, vaya tras otras deidades. ¿Quién es ese? Dice Adonai, tu redentor, es la cita verso 8, pues en verso 5 menciona tu esposo. Y tu esposo es tu hacedor, es el Adonai de los ejércitos. Eso es su nombre, ¿no? Adonai Zebaot. Y él que te rescata. ¿Quién es el que rescata? ¿Quién es el Goel? ¿Quién es tu redentor? Pues obviamente en los versos 5, en el contexto se indica el Santo de Israel, ¿no? Eso es, los detalles son maravillosos. Al decir poco, con un poco de ira escondí. Al decir poco, no describe nuestro tiempo, sino el hecho de que su amor no está limitado. Lo que quiere decir es que a pesar de que la rebeldía de Israel como novia fue un grande golpe para el sentir de nuestro Elohim, ofrecerá en su amor una nueva oportunidad a esta mujer descarada, es decir, a Israel, ¿no? Para que reanude su compromiso con su prometido. En este contexto, la expresión poco revela que nuestro Elohim jamás ha renunciado a su amor hacia Israel en favor de otra nación más digna, supuestamente la cristiana.
A pesar de que él aplicó cierta corrección a Israel, dejándola aparentemente abandonada, poca ira, está dicho en contraste con el exterminio garantizado a otras naciones rebeldes, en otros contextos, donde la ira no es contenida por la misericordia. En este capítulo, Adonai, el Elohim viviente, el novio de Israel, se describe a sí mismo cumpliendo con sus tareas. Les recomiendo que vean los capítulos anteriores para saber cuáles son las tareas del Redentor. Eh, y también en la serie de textos comparando el Tanaj con el Brit Hadashah pueden ver al Elohim de Israel porque aparece como esposo, también como padre, como Mashiach. Es un capítulo que completa lo que estamos presentando aquí. Una serie, son 12 estudios en 16 audios. Se puede encontrar por escrito en audio también. Pues aquí Adonai se describe a sí mismo cumpliendo con sus tareas en la condición de redentor para recuperar a su novia, para pagar el precio por su rescate, para recuperar los bienes que él le regaló y que ella desperdició regalándolos a otros, etc. Pero todo esto son palabras bonitas. Todo lo dicho queda bien a nivel de promesas hasta que el que hizo tal promesa las cumple, ¿cierto o no? ¿Qué esperan? Que una persona le haga promesa y imagínase que una persona tiene cierta amistad, un varón con una otra persona, ¿no? Y él le hace promesas, habla a distancia y en un cierto momento dice, yo no puedo venir, te voy a enviar a mi hijo para que de mi parte te comparta, que te haga, que te dé, que te exprese lo que yo siento. ¿De acuerdo? Viene hijo a esta prometida, a esta señorita, y el hijo empieza a hablarle bonito, tralala. ¿Qué sucede? Pues a fin de cuentas, la pareja, esta señora, acabará viviendo o compartiendo cama con el joven enviado, porque es así como sucede. Por esa razón, hay que pensar bien por qué las realidades o Elohim expresa en metáforas que se puede entender al nivel del pensamiento humano, de la vida en cual estamos hablando, y usa este término para que podamos entenderlo a él. ¿Y por qué razón no se puede o no se puede esperar que uno mande una palabra a través de otro? Porque a fin de cuentas, las demás personas se van a enamorar del que lo ve, ¿no? Y en este caso van a decir, como algunos dicen, en el Tanaje está el papá de Yeshua, este es un Elohim malo, vengativo, y le manda a su hijo que es lleno de amor. ¿De quién se van a enamorar? Así han creado iglesias que se llama solo Jesús. No, solo Jesús. ¿Por qué? Porque supuestamente en el Tanaj está su papá lleno de ira. Cuando ve a uno transgredir, aquí le golpea, le castiga y no sé qué. Y envía a su hijo, lleno de amor, que te da la otra mejilla, que te da su otra ropa, ¿no? Hasta su camisa, si le pides la ropa. Aquí se sacrifica por ti, muere por ti. El otro. ¿De quién te enamoras? Conozco personalmente personas que eran amigos, que me han dicho claramente, no me gusta este Dios tuyo, bueno, como ellos usan el término, el del Antiguo Testamento. Y yo le estoy diciendo, a ver, no es otro, es la misma persona. Esto es lo que estamos compartiendo. Que Él no mandó a otro con palabras de parte suya, sino que Él vino y lo que dijo, lo que Él prometió, vino a cumplir. Porque si una persona hace promesa, no se aferra a ella para cumplirla, no da estima, no te hace eh, tener veneración hacia ella, no te impone autoridad. Es decir, una persona que habla no tiene palabra, ¿no? Que no cumple. Cuando no cumple no tiene palabra. No es digno para que se afere a su propia palabra, porque una palabra es un juramento, ¿no? Cuando uno la suelta, tiene que comprometerse con ella. Y cuando mandas a otro es que tú no eres capaz. Necesitas enviar a otro que puede más que tú. ¿De quién te vas a enamorar? Del que vino e hizo y te salvó, te redimió. Esa experiencia aquí, por lo menos aquí en España, conocemos bastante experiencia, donde las personas pues dejaron sus parejas en las manos de amigos y al final las parejas con los amigos acabaron compartir cama, ¿no? Aquí la experiencia es tremenda, al menos aquí en España con los emigrantes, ¿no? Y creo que en todos los países están así.
Por eso, todo lo dicho, por eso mencioné que todo lo dicho queda bien a nivel de promesas hasta que el que hizo tal promesa las cumpla. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? Tu esposo es tu hacedor. Bueno, el hacedor, el creador, es claramente el que desposó a Israel. ¿Quién es? Pues Adonai de los ejércitos, Elohim de los ejércitos. Él y el que te rescata, el Gaal, el Goel. El santo de Israel dice, yo en un arranque de furor te oculté mi rostro por un instante, pero con amor eterno te he compadecido, dice Adonai, tu Gaal, tu Goel, tu Redentor. ¿Vale? Para que entendamos por qué este concepto excluye la idea de que uno envía a otro. Hay un papá que está enviando a su hijo para que cumpla. No, aquí no dice que yo enviaré un Goel para que te salve, ¿no? Porque el esposo no enviará a su amigo para compadecer, para consolar a su novia, porque saben bien lo que ocurre. Y además él es el Elohim celoso y la ley dice que el hijo no puede tener intimidad con la mujer de su padre. Esto sería mal. Hay concepto aquí, enseñanza también en el Tanaj sobre tales hechos y el resultado no fueron buenos. El contexto, si comparamos el verso 5 con el verso 8, nos presenta la evidencia que el mismo ser que expresó ser el Elohim de Israel tiene la redención en su poder, ya que es el propio hacedor de todo cuanto hay bajo la bóveda celeste. Y además asegura que siendo el prometido de Israel, restaurará a esta nación mediante la redención de aquellos que creerán en él. Dice el texto del verso 5, tu esposo es tu hacedor, Adonai Zebaot es su nombre, y el que te rescata, ¿vale? Gaal, está el término en hebreo. Antes, en las partes anteriores, lo hemos hablado más sobre eso. Para comprender quiénes son las formas, quiénes son los que forman parte de esa nación novia, tengan en cuenta la cita de Isaías 35, verso 9. Léalo ustedes, donde se nos revela que los que tendrán la salvación son los redimidos. Así que antes de pasar a la segunda cita, quiero dejar una serie de textos para que los que lean el estudio que será por escrito también, o los que escuchan, pues paren y que puedan leer esta cita. Y esto para respaldar ciertas afirmaciones que hice antes y para no alargar más esta parte del estudio mostrando yo todas estas citas, porque claramente me es inevitable, me es imposible citar una cita y no comentar algo sobre ella, ¿no? Entonces, por eso me limito muchas veces a citarlas y ustedes pues tómense el tiempo para leerlas. Elohim no mantendrá para siempre su enojo contra Israel. Eso es lo que afirmé antes. Lean, por favor, Isaías 57, capítulo 57, verso 16 al 17 y Ezequiel 39, verso 23 al verso 24. Hay más citas, aquí les voy a dar algunas. Si manifestó su ira contra Israel, de tal modo que ésta fue expresado como poco. Imagínense cómo será cuando el juicio venga sobre los que abusaron de la desgracia que sobrevino a Israel. ¿Cómo será la ira? ¿Cómo será su ira, mejor dicho, sin misericordia? Si es que a Israel se mostró, y sabemos bien la historia del Tanaj, todo lo que padeció Israel a causa de su transgresión, más que eso vino de parte de Elohim específicamente, ¿cómo sería la ira que será derramada, la ira del Cordero sobre las naciones, sobre los que transgredieron su pacto por encima? Zacarías capítulo 1, verso 15 es una de las citas. Isaías 49, verso 26, en Brihadashá se menciona, si el juicio comenzará de la casa de Elohim, ¿qué será de los demás? ¿Qué será de los demás? Si el juicio para la casa de Elohim viene aún así con misericordia para restaurar a quien se dispone, ¿qué será con los demás? La confianza del redimido de Israel es que verá como el que dijo las palabras e hizo las promesas de redención y plena restauración las cumple. El redimido verá cumpliéndose, no solamente creen por creer y sigue las palabras de las promesas, sino que verá la plena restauración cumpliéndose de parte del mismo quien lanzó las promesas. Isaías capítulo 8, verso 17. Capítulo 45, verso 15, para darle dos citas.
Si el Redentor se entrega a sí mismo para redimir, ese a quien se le brinda la oportunidad de ser redimido tiene que cumplir con su parte. Obviamente, ¿no? Porque si viene Elohim es misericordioso, redime, pero ahí también la esposa, en este caso la Israel, debe regresar al estilo del hijo pródigo, ¿no? Mostrando su teshuvah. Y claro, confirmando su purificación en tevilá. Tevilá y teshuvah. Isaías 55, verso 3 es una cita, léanlo por favor. El amor de Elohim no es mera emoción. Eso es importante saber, sino principio y justicia, y por eso Él tiene un amor eterno. He compartido la idea antes, ahora le voy a dar una cita como referencia, Jeremías 31, verso 3. Otra afirmación que le voy a dar un respaldo, la redención se activa en la vida del que abre su alma a la obra del que efectúa la redención y redime. ¿Vale? Salmo 103, verso 17. Y un último respaldo, una última cita, en consecuencia de lo que le presenté antes, Elohim de Israel es el Padre Creador, ¿vale? Él es el Padre de Israel, es el esposo de Israel, por excelencia es el Redentor, el Jagoel de Israel. Lean Isaías 54, verso 5, capítulo 48, verso 17 también. Y obviamente todo lo que presenté en capítulos anteriores y otras citas más que vamos a tener a continuación en otras futuras partes, para presentar que el Elohim de Israel es Yeshua el Goel, quien habló y ahí puso por obra lo que prometió. El énfasis en declarar que el Elohim viviente es tanto el creador como el esposo tiene un significado extra en este contexto. En hebreo esta palabra, marido o esposo, es similar al nombre Baal. Se usan las mismas consonantes. Lo que se quiere enfatizar es el hecho de que el verdadero Elohim es el Adonai, no es el Dios falso Baal, este mito deificado con quien se ha prostituido Israel durante generaciones. El asunto está aquí para determinar a Israel a entender que Baal no puede hacer nada en su favor, pero el Elohim de Israel, siendo el poderoso creador, puede redimir y restaurar a la plenitud de su antiguo resplandor, y todavía más, ya que el Elohim de Israel es el único Goel quien puede rescatar y restaurar. Bueno, vamos a la segunda cita, Isaías 49, versos 7, que vamos a citar como defensa para presentar que Yeshua es el Elohim del Tanaj, el Goel, el que prometió redimir y el que redimió efectivamente a Israel. Isaías 49, verso 7. Así ha dicho Adonai. ¿Quién es Adonai? El Redentor de Israel, Gaal. No, está aquí otra vez el término, las tres consonantes, Gimel, Aleph, Lamed, Gaal, de donde igual Goel. Así ha dicho Adonai, Redentor del mundo. Redentor de Israel, dice el texto, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Qué es lo que dicen? Verán reyes, esa es la promesa, y se levantarán príncipes y adorarán por Adonai, porque fiel es ser quien, el santo de Israel, el cual te escogió. Una cita bastante conflictiva, ya que fácilmente se malinterpreta por los que no tienen en cuenta estas leyes de la redención y no tienen en cuenta tratar de ver quién es el Redentor, es decir, Mashiach y Yeshua, más allá de su imagen, de su apariencia como Ben Adam, hijo de Adán. El Santo de Israel, para saltar un poquito y ver ciertos asuntos, aparece presentado en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 al final. Verán que el Santo de Israel, en Apocalipsis 3:7, es el mismo Ruach, Espíritu, que está dando el mensaje a las 7 congregaciones. Así bien, tras la investigación de los detalles a través de los que se ha descrito, el mismo
podrán observar con facilidad que el santo, el verdadero, el Ruach HaKadosh, no es más que Yeshua en su naturaleza glorificada como todopoderoso Elohim de Israel. Los detalles enunciados en los 7 mensajes califican a Yeshua como el ser revelado y descartan la probabilidad de que el padre de Yeshua sea llamado en Tanaj o en el Brit el Santo de Israel. Dice en Isaías 49, verso 3, este mismo capítulo: Tú eres mi siervo Israel, en quien me gloriaré. Este capítulo es mal entendido muchas veces porque se aplica a Yeshua. Y aquí se presenta, ¿ves? Adonai es el papá de Yeshua y Yeshua es el siervo de su papá, que es el enviado. Tú eres mi siervo Israel. En el hebreo están las 5 consonantes que forman el nombre de Israel, en quien me gloriaré. Y este término menospreciado de alma, es decir, por todo el alma, por todos los hombres. ¿Por qué Israel es catalogado como menospreciado del alma? Abominable de las naciones, siervo de tiranos. En otras citas profecías al día he compartido que las naciones se apoderaron, se aprovecharon, se gozaron en las desgracias que vino sobre Israel y ¿cómo decirlo? Sí, se aprovechó. Hay una cita que dice: determinaron a Israel doblar sus espaldas para que ellos, los gentiles, esas naciones entre cuales fueran divididos, esparcidos Israel, pasen por encima de sus espaldas, o sea, que se manchen en el barro. Eso es una forma de describir el lenguaje, como los judíos por lo menos fueron maltratados aquí en España, ¿vale? El maltrato del judío aquí en España, donde más de 30.000 judíos fueron asesinados en los días de los reyes católicos, está resumido o se puede entrever en estas citas. El siervo de los tiranos, porque todos abusaron de ellos, se apoderaron de ellos, se aprovecharon de su riqueza, de sus negocios, de lo que ellos sabían. Al abominado de las naciones, porque todos, incluso en Apocalipsis 11, se menciona cuando ellos verán a los 2 ungidos, como aparecen aquí, muertos. Bueno, es metáfora, no vamos a entrar en detalle, solamente quédese con la idea. ¿Qué harán las naciones? Se darán regalos. Por fin nos hemos librado de esos que nos condenan. ¿Qué hizo, para que entiendan la alusión, qué hizo el rey Herodes cuando se encontró con Johanan, el inmersor, acusándole que tiene como mujer a la esposa de su hermano a quien él mató? Si no me equivoco, Herodes mató a su hermano. Eh, ¿Qué es lo que hizo? Pues más Herodiada, pues, como se llamaba un nombre parecido a su mujer, pues maquinaron y lo mataron al final, le cortaron la cabeza para librarse. ¿Qué hicieron en la parábola de los viticultores, de los que cuidaban la viña, cuando llegó el heredero? Pues mira aquí el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la propiedad. Es así como ellos trataron a Israel. Siempre hay un odio perpetuo contra el concepto de judío, donde escuchan este término o una referencia, porque es lo que queda de momento de Israel, se limita al concepto básico que es muy pobre de lo que es los judíos, ¿no? Y hay un odio, un antisemitismo perpetuo de generaciones heredados. El santo menospreciado de alma, porque llegaron en las escrituras, no recuerdo por dónde está la cita, Israel, cuando se estaba hablando de ellos entre las naciones, llegó de burla, pusieron encanto, ¿no? Es decir, una forma de despreciar el linaje de Israel, de burla hacia ellos por lo que hicieron, por lo que son. Es así como fueron vistos entre las naciones. De aquí la promesa que Adonai, quien es el esposo, vimos a la parte anterior, él es no solamente el que tiene el poder de redención a ser el hacedor, sino es el redentor de Israel. Ya con este concepto de Gaal, de redentor, automáticamente te lleva a la ley de redención y te identifica todas las características como debe ser quien es Adonai, cómo debe ser el que dijo: yo soy el redentor de Israel.
y el santo tuyo, es decir, al que tú veneras, yo soy la autoridad más alta que puede redimirte, cumpliendo con cada uno de estos en contra de estos que te menosprecia, que te ven abominable, que te trata como esclavo, como siervo. Se puede sacar la presa del poderoso. Dice, sí, se hará. Hemos compartido en otra serie Profecías al Día. Elohim quitará la presa del poderoso. Verán reyes y se levantarán príncipes. Bueno, de Israel también se levantarán príncipes y reyes, pero la cita indica que este hecho que hará el Redentor cuando Él manifestará o desvelará su brazo derecho, la justicia para librar, para redimir, para hacer efectivo lo que Él cumplió, lo que Él prometió. Y sabemos bien quién es el que puede hacer, cumplir con tanta tarea, porque no es solamente mandar un Redentor. Elohim de Israel mandó muchas veces a otros que dé la yesha, que dé la salvación a otros, libró por medio de otros. Pero en cuanto a la redención de Israel, nunca dice que redimiré por medio de no sé quién, porque aquí se trata la restauración de la identidad, y esa identidad fue perdida a causa de un castigo, y el que castigó es el mismo que dice, yo creé la llaga, yo la curaré, ¿no? Entonces tenemos que buscar en la suma de todas las enseñanzas quién es, por qué llegó Israel en este estado, quién castigó a Israel, para saber quién es el Redentor, qué hará, por qué cumplirá con sus deberes, por qué un esposo que fue defraudado va en busca de su novia, tratará de redimirla, restaurarla. Eso lo vamos a ver en el libro de Oseas con más detalle para conocer quién es el Redentor de Israel, el santo suyo, Adonai. Obviamente las naciones verán como en Egipto se vio, y todas las naciones alrededor de Egipto en aquel momento le entró el pánico solamente al escuchar el nombre de Israel que pasaba por su camino, pues trató como los gabaonitas a medio de engaño tratar de preservar su vida, porque sabían que estaban camino por donde pasa Israel a exterminio. Y con razón, ¿no? Verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Adonai. Bueno, las escrituras declaran muchas veces que el nombre de Elohim está temible entre las naciones. No por eso significa que ellos venerarán al Elohim de Israel, que se convertirán a él. El diablo mismo, sobre el enemigo, está escrito que reconocerá la soberanía de Elohim sobre todo, pero aún así no se convertirá, ¿no? La palabra esta es de parte del Elohim de Israel. De hecho, no se indica aquí y adorarán por Adonai que los reyes y los príncipes, los que verán que ellos adorarán. Más bien, Israel, que será el redimido a la vista de todos los demás, ellos reconocerán a Elohim y dirán, bendito es el que vino, por fin conocemos que Él es quien es. Por fin vamos a conocer quién es el Aleph Tav, el Et Elohim que extendió su brazo, se dejó traspasar, y por fin llorarán, como uno llora por su primogénito perdido. Y adorarán a Adonai. No necesariamente quiere decir que los reyes o las naciones gentiles vendrán a adorar a Elohim. Sí que lo harán, habrá de entre ellos que se aferrarán al pueblo de Israel, porque verán también, y como fue el comandante del ejército sirio, Naamán, ¿no? Que se convirtió al Elohim de Israel, como fue Ciro, eh, no hay evidencia que él no siguió creyendo en el Elohim de Israel. Es una persona que quedó impactado porque 150 años antes de que él exista siquiera fue mencionado por nombre. Se le indicó la tarea y él cumplió con su tarea. Cabe la posibilidad que éste siguió creyendo hasta muerte. Igualmente en el caso de Nabucodonosor. Lo último, el testimonio que se comenta sobre él es que él exaltó al Elohim de Israel como el único Elohim verdadero, ¿no? En ese sentido, los reyes, si se puede aplicar así, vieron y adoraron, ¿no? Lo mismo quizás pasará, bien sea que algunos de los presidentes de los estados, alguno quizás hay el buen sincero en su alma y se aferrará
al pueblo de Israel, convirtiéndose en uno más de Israel, ¿no? Esto ya queda por ver, todavía está profecía al futuro. ¿Por qué todo esto? Porque esta es la palabra de Adonai, del Santo de Israel, el que escogió a Israel. Hay una última cita que quiero citar, que es de Isaías 52, versos 15. Muchas naciones se asombrarán cuando Él levantará para redimir a Israel, y en su presencia enmudecerán los reyes. ¿Por qué? Porque verán lo que no se le había anunciado y entenderán lo que no había oído. ¿No? Porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no había oído. ¿No? Llegará el momento cuando el Elohim de Israel, Yeshua, cumplirá con su función de redentor, se manifestará como esposo celoso que tratará de sacar de la boca de los poderosos la presa que ellos tienen, que nos tienen. De hecho, aquí estábamos hablando de nosotros, retenidos, confinados en los países sin posibilidad de volver a nuestra tierra, que a su vez está ocupada por gobiernos que tampoco obedecen las leyes de la propia tierra. Hablando del sionismo. Entonces, el Redentor tiene como obligaciones liberar esta tierra, porque eso se presenta en el año Jovel, es su deber rescatarnos, crear el contexto para que nos libere de aquí, pagar el precio por nuestra redención, dar el juicio justo a estas naciones que se apoderó de nosotros. En todo eso es lo que lo estoy diciendo en palabras que aparece en las leyes de redención. Hay todo un despliegue de poder. Lo que vieron en Egipto en las 10 plagas, pueden imaginarse en la plenitud de lo que expresa ese término 7 postreras plagas. ¿Ah? Todo un despliegue de poder aún mayor que la tierra de Egipto. De tal modo que las escrituras declaran en Apocalipsis que la tierra quedará como al principio. Es decir, ¿cómo estaba al principio antes de que se haga el comienzo de la creación? Pues mal, mal. De película de ciencia ficción, de fin del mundo, aunque no habrá un fin del mundo, ¿no? Eh, Muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes. No necesariamente porque lo van a ver, en Egipto tampoco lo han visto, pero ante su presencia que se manifestó mediante los hechos, aquí quedaron bien claro que el poder de todas sus deidades es nula. El Elohim de Israel es soberano, como bien expresó Nebuchadnezzar, ¿no? El rey príncipe de Babilonia. Bueno, hermanos, espero que sea una pieza más que encajen en este gran puzzle sobre quién es el Elohim de Israel, viendo en la luz de las leyes de redención, viendo en las citas que lo describe a él como esposo de Israel, como soberano, como creador, como padre. Estamos comprobando que él tiene la redención y él redime. ¿Vale? Brit Hadashah está súper claro en cuanto a todo lo que él hizo. Por ende, creo que todos conocen más, mucho más del Brit Hadashah que del Tanaj. Por eso nos centramos en justicia, como dicen las escrituras, esta cita maravillosa. En justicia serás consolidada. Por eso tratamos de poner un fundamento firme, aunque lo hemos respaldado suficiente, más que suficiente, nos queda tanto más para probar todavía, porque de eso, de quién es el Elohim de Israel, es la verdad absoluta. Y quien dice que nadie tiene la verdad absoluta está totalmente equivocado, porque aquí no nos cansamos de compartir esa verdad tremenda de 10.000 formas en 10.000 formas, ¿no? Una y otra vez probamos que Elohim de Israel es Yeshua Adonai, todopoderoso, soberano, y eso para que su Padre sea honrado una vez que nosotros, las criaturas de Yeshua, lo que fuimos creados a su imagen y semejanza al principio, a fin del proyecto de la redención, seamos una vez más glorificados en esta posición de dignidad que expresa en los términos hebreos rey y sacerdote, es decir, lo que tenía Adán al principio en su dominio propio. Lo que Adán ha perdido, eso es lo que hace el Redentor, Hamashiach, Yeshua, el ungido. El ungido como nuestro pariente más cercano a fin de redimirnos, de elevarnos a esta posición, restaurar en nosotros la imagen y su semejanza. Una vez logrado, vamos a tener acceso y lo que él dijo, no hará falta que Él sea más en medio, que Él pregunte, que Él pida, que Él interceda ante su Padre para que su Padre nos mande a través de Él
alguna bendición, sino que vamos a poder estar directamente en la presencia del propio Padre de Yeshua y él mismo nos contestará, ¿no? Es lo que se presenta en Apocalipsis 21, donde no había templo y no había sol, porque el Padre de Yeshua está presente y Yeshua está presente. Él es nuestra justicia y en su justicia estamos consolidados. Amén, amén. Bendito sea todo que hará caso y tratar de edificarse en justicia. El justicia tiene como brazo, el otro brazo, el amor. Así que si quieren el amor, más bien edifiquen vuestra fe en justicia. No serán conmovidos. Bendiciones, Beshem Yeshua, para la honra de su Padre también. Amén.